el cual pues ha dado mucho de qué hablar, porque se trata de Alonso, el estudiante del MIT, que increpó, que cuestionó a Luis Videgaray. El MIT, como Harvard y otras universidades, están en venta al mejor postor, dice Dolia en su presentación aquí en Proyecto Puente. Los lazos del MIT con Kissinger, príncipe de Saudí bin Salman y el pervertido sexual Jeffrey Epstein, abriendo los ojos de Alonso. ¿De qué se trata, Dolia? Lo entrevistaste, ha estado muy comentada también en nuestro canal de Facebook, de YouTube, esta información del encuentro de este joven que increpó al exsecretario de Hacienda, ex titular de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto, del círculo cercano de Enrique Peña Nieto, señalado por presuntos actos y desvíos en su dependencia y en su pasar por el sexenio. Dolia Esteves, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, como lo publiqué ayer muy ampliamente en sinembargo.com, MX, es una entrevista que le hice a Alonso, que como dices es un estudiante que increpó a Luis Videgaray en un foro académico en MIT en febrero pasado. Ahí Alonso le preguntó que que comentara sobre su pasado de presunta corrupción en casos muy emblemáticos, incluido el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, la malversación de fondos para las campañas estatales del PRI, Monix y Soriana. Y Videgaray simplemente le dijo, esta no es una charla sobre México, si quieres podemos hablar más, acude a mi oficina, las puertas de mi oficina están abiertas para ti. Y ahí terminó, pero el muchacho, que nada más dijo llamarse Alonso, pues a mí me despertó mi interés periodístico y me puse a buscarlo. No fue fácil dar con él porque por la pandemia todas las universidades de hecho están cerradas, pero sí di con él y su nombre completo es Alonso Espinosa Domínguez, tiene 22 años y en efecto se graduó en mayo pasado en matemáticas. Y ya le hice una entrevista muy amplia que pueden ver en Sin embargo, porque es básicamente muy amplia, le pregunto sobre muchos temas, pero en pocas palabras él me dijo que su intención de confrontar a Videgaray fue poder exhibir el legado que dejó Videgaray en México, un legado pues de presunta corrupción. Y por otro lado, romper un ambiente de erudición, sacudir el aire de respetabilidad y erudición que se desarrolla en este tipo de foros y en torno principalmente a Videgaray, que hay que recordar se fue de México después de que terminó el sexenio de Peña en julio del año pasado y fue contratado por MIT para dirigir un programa pues muy importante estratégicamente, que es el programa de estudio e investigación de inteligencia artificial en el MIT. El MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es considerado a nivel mundial pues como una organización o una institución de las más prestigiadas en la rama de la investigación científica y tecnológica. Y bueno, en la entrevista Alonso Espinosa Domínguez, pues me dijo que cómo es que él se decepcionó de lo que era MIT cuando ingresó a hacer su licenciatura a los 18 años, por la sencilla razón que se dio cuenta que instituciones de élite como MIT, como Harvard y como Princeton y como Yale, pues están en venta al mejor postor. Y es el caso, pues por ejemplo, del príncipe heredero de Arabia Saudita, que ha dado cientos de millones de dólares a MIT, y que el año antepasado lo invitaron y le dieron un tour y lo trataron no como príncipe sino como rey, y en el momento en que pues ya estaba la guerra en Yemen,
donde están asesinando a muchos civiles. Es una guerra básicamente genocida, y mientras MIT pues abraza al responsable de esa guerra. Ese fue un elemento que decepcionó mucho a Alonso. El otro es pues el escándalo en torno a Epstein, Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel el año pasado después de ser acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores, y ese señor también dio creo que $800,000 en donativos a MIT. Entonces, por otro lado están las donaciones de las grandes corporaciones que están muy metidas en todo el aspecto de la investigación tecnológica para poder reposicionar a Estados Unidos como el país hegemónico en esa materia, que tiene que ver con todo el espionaje, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el uso de drones, y con una sociedad vigilada básicamente por Big Brother, ¿no? Entonces todo eso lo decepcionó a este muchacho cuando tenía pues 18, 19 años, y posteriormente él junto con otros estudiantes crearon un grupo que se llama MIT Students Against War, estudiantes de MIT contra la guerra, y que han protestado pues situaciones como la invitación a Henry Kissinger, que según pues se sabe ha sido cómplice de muchas atrocidades pues en el mundo, en Vietnam, en Chile, etcétera. Y eso es básicamente, Luis Alberto. ¿No fue él a visitar a la oficina de Luis Videgaray? ¿No le tomó la palabra? No fue. Y es es la primera pregunta que le hice, porque obviamente a mí me interesaba saber si había ido, y me dijo que no fue a platicar con él porque me dijo no tiene sentido, y era obvio que no pretendía realmente abordar el tema por la respuesta en la conferencia. Obviamente cuando hay diferencias de opinión es bueno hablar y discutir, pero aquí no estamos hablando de diferencias de opinión, sino de un exfuncionario nefasto que está siendo legitimado por el prestigio de MIT. Y esa fue su respuesta. Ándale, fuerte. Se fue, pero por el perfil que tiene de protestar contra otras luchas, yo creo que ahora dijo, pues es mi país, es de Cuernavaca él, dices. Él nació en Cuernavaca, sí, en efecto. ¿Cuánto tiene allá desde que estuvo en el MIT o tiene toda la vida en Estados Unidos? No te oigo muy bien, perdón. ¿Cuánto tiene en el MIT desde que estudió la carrera, o tiene toda una vida allá en Estados Unidos? Tiene toda una vida en Estados Unidos. Él estudió en MIT con asistencia de financiera, apoyos financieros que da el gobierno de Estados Unidos a estudiantes talentosos, y así es como se costeó los estudios superiores. Y él sí estudió aquí en Estados Unidos. Bien. Y él tampoco fue contactado por Videgaray, me imagino, obvio. No. No, de hecho qué bueno que lo mencionas, de hecho yo le mandé un correo electrónico a Videgaray preguntándole, antes de que yo encontrara a Alonso, le pregunté que si había ido el estudiante, le tomó la palabra el estudiante, este muchacho que se identificó como Alonso, fue a platicar contigo, y Videgaray no me respondió. Pero ya después encontré a Alonso, y ya Alonso me dijo que no había ido porque no le pareció que valía la pena, y además me dijo, y estábamos a punto de irnos, ¿no? Porque esto fue a finales de febrero y en marzo cerraron todas las universidades. Exacto. Yo le pregunté, asumiste que no iba a hablar sobre corrupción, que fue sobre lo que se basó su pregunta. Y me dijo, supuse que me iba a decir cosas muy vagas, como quizá cometí errores, pero todo funcionario comete errores, y yo hice todo lo que pude para mejorar el país. Ese tipo de discurso, me dijo Alonso. Tampoco había mucho tiempo, pues poco después nos sacaron a todos del campus por la pandemia. Él dice mismo, él predijo, ya sabía que me iba a contestar lo que contestó. Sí, básicamente sí. Supuse que me iba a decir cosas muy vagas,
como quizá cometí errores. O sea, él estaba convencido que iba a perder el tiempo y que Videgaray no le iba a responder. Pues imagínate si Videgaray le iba a responder sobre sus presuntos vínculos con Obredec y con Emilio Lozoya y la desviación de fondos, que son las preguntas pues que obviamente todos los periodistas quisiéramos preguntarle. No le iba a responder a un estudiante de 22 años, ¿no? O sea, lo que me dijo Alonso es que la respuesta que me dio quiso quedar bien ante la audiencia diciendo, ok, esta no es una charla sobre México, pero mira, yo estoy dispuesto a hablar contigo, a escuchar tus preocupaciones, your concerns, así es como le dice en el video que publicamos la semana pasada, y ven en cualquier momento a mi oficina, están las puertas abiertas. Entonces quedó muy bien Videgaray con esa respuesta ante el público, pero yo no sé si de haber ido Alonso a verlo y hablar con él, le hubiera respondido algo más allá de decir que todos cometemos errores. No lo sé, porque no fue Alonso, él asumió que no le iba a decir. Es probable que tenga razón, puesto que pues desde que llegó a Massachusetts en julio del año pasado, yo he tratado de hablar con Videgaray periodísticamente, profesionalmente, y yo creo que ya me ha dicho como 4 veces que no. Simple y sencillamente te dicen, ya dejé la función pública, no me interesa dar entrevistas. Pero No, y de hecho él deja abierta la posibilidad de darlas posteriormente. Por ahora tomé la decisión personal de no dar entrevistas, de ni siquiera tuitear, de no hablar con la prensa, así me dijo a mí. Y me dijo, si esto cambiara, te prometo que me pongo en contacto contigo. Entonces, sí dejó abierta la posibilidad. Aquí te puedo leer su correo. Desde que salí del gobierno de México me he abstenido de dar entrevistas o publicar opiniones en medios o redes sociales. Sigo apegado a esta decisión personal y agradezco mucho tu comprensión. Reitero mi compromiso de que cuando decida hacer públicas mis opiniones, será un gusto conversar contigo. pues sí, es una puerta muy abierta. Después de la publicación del video, él puso una foto en blanco en Twitter, ¿verdad? En su cuenta de Twitter, o ya la tenía. No sé si tienes registrado eso. Fíjate que no lo registré. No checo su Twitter porque no pone nada, entonces no. Nadie, ¿no? Pero ahorita que colguemos lo checo, no sé, no sé. Yo pues lo que escribo sobre él se lo mando. Yo le mandé por correo el artículo de la semana pasada donde rescato el video de hace 5 meses que vale subrayar. Estaba ahí en YouTube desde febrero y nadie lo había visto, y yo básicamente lo descubrí, lo abordé en mi columna de la semana pasada Sin embargo, y de ahí pues se volvió prácticamente, pues no diría que viral, pero sí muy amplia la lectura, ¿no?, que se le dio, porque cuando yo lo descubrí tenía 130 o 113 visitas, y antier tenía ya más de 16,000 visitas. Muchos medios lo reprodujeron, lo republicaron. Entonces yo le mandé mi artículo de la semana pasada, le mandé mi artículo de esta semana con la entrevista con Alonso, y él pues simplemente me agradece, me dice gracias Dolia, y es todo, ¿no? O sea, está leyendo cuando menos lo que yo estoy escribiendo, publicando, y desde luego yo creo que está leyendo toda la prensa porque se le menciona muy seguido. Hay mucha expectativa de si realmente Lozoya lo va a implicar, y si lo va a implicar a qué nivel, y cuál va a ser la respuesta de la Fiscalía General en términos de esa posible implicación de Videgaray, si realmente Lozoya tiene pruebas para judicializar lo que vaya
de lo que vaya a acusar a Videgaray y a otros. Entonces hay muchas interrogantes, y desde luego que Videgaray tiene interés en, supongo, en darle seguimiento a nivel mediático, y no sé si también a otro nivel, porque una de las preguntas que yo le hice y que no me quiso responder es si ya había contratado a un abogado para que lo representara, en este caso particular de Lozoya. Bien, pues estaremos pendientes, Dolia. Muchas gracias y te agradezco mucho. Nosotros también hicimos el resumen del video y lo compartimos en Twitter y tuvo mucho impacto, solo que el resumen de la pregunta de él, ¿no? Tú también le diste RT, ahí estuvo circulando, tu participación en YouTube también, ahí se estuvo reproduciendo mucho tanto el video como tu participación en la primera, ¿no? Sí, la semana pasada aquí en este espacio, claro. Sí. Sí lo vi, le hice el retweet y la entrevista con Alonso, ¿no? Sí, que sí. es seguimiento precisamente de lo que abordamos la semana pasada, sí. Muy bien. Muchas gracias, Dolia. Estaremos en contacto. Gracias a ti, buenos días. Buenos días, Dolia Esteves desde Washington y esta confesión del mexicano es de Cuernavaca, Alonso Espinosa Domínguez, de 22 años, dice Dolia Esteves, quien cuestionó a Luis Videgaray y su respuesta dijo, es una respuesta cínica. ¿Cómo la ve? Corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente. Emilio Lozoya no va a pisar la cárcel, está como testigo colaborador, esa es una parte importante. Va a traer brazalete, pero está dispuesto a colaborar en todo, señaló. Más de la mitad de la población mexicana no tiene para la canasta básica. ¿Cómo está Sonora? Voy a hablar con el secretario del Coneval. Es miércoles de reactivación. ¿Cómo y qué tiene que hacer usted como empresa para reactivarse? Voy a hablar con un despacho jurídico que está llevando a cabo los pasos precisos para la reactivación, también con especialistas en reactivación en la materia para ayudar. Es miércoles, hablamos siempre de reactivación de empresas, de lo que estamos haciendo como mexicanos, como sonorenses, para tener pues un mejor, vamos a decirlo, un momento del que estemos viviendo. Muere el regidor Ignacio Lagarda y su suplente es el director de Agua de Hermosillo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué jugada va a hacer el Ayuntamiento de Hermosillo? ¿Va a dejar la regiduría? Por ejemplo, ¿va a dejar la dirección para irse al regidor? Porque es un voto, si no, es un voto que pierde Morena. Muchos temas, volvemos.